Muy buenas a todos otra vez. Estamos aquí en esta ocasión para hablar un poco más en extenso de los contenidos de este módulo número 2. ¿De acuerdo? Vamos a hablar de los principios, en primer lugar, de los principios generales de la protección de datos. Todos tenéis en el aula virtual un PowerPoint que he preparado que contiene básicamente el esquema general de lo que es este módulo, dividido en dos partes. La primera parte, para los principios generales de la protección de datos. Las disposiciones generales también se comentan, pero básicamente es para comentar los tres grandes principios de la protección de datos. Y, paralelamente, comentaremos pues, los derechos ARCO, básicamente, las facultades subjetivas que tienen los individuos relacionadas con el derecho fundamental a la protección de datos. ¿De acuerdo? Vamos a empezar por la primera de estas partes, por la parte relacionada con los principios generales del derecho fundamental a la protección de datos. No sin antes hacer una breve introducción relacionada con el nacimiento del derecho fundamental a la protección de datos. Hay que matizar y hay que insistir en que el derecho fundamental a la protección de datos tiene su base en una creación que podríamos decir que fue una creación jurisprudencial. Sí que es cierto que la Constitución española habla en su artículo 20.4 de que la ley deberá limitar la informática, ¿no? De algún modo se incluye un mandato al legislador para que limite el uso de la informática. Y ese mandato ha permitido a nuestros tribunales, y con mucha jurisprudencia, acabar sosteniendo y defendiendo que existe un derecho fundamental a la protección de datos, conectado con la dignidad humana del artículo 10.1 de la Constitución española. Sobre esta base se construye lo que nosotros entendemos como la habeas data. La habeas data es el poder que tiene el individuo para controlar hasta qué punto, hasta qué momento y quién puede acceder, tratar, divulgar sus datos personales, aquellos que son íntimos y aquellos que no lo son, porque no todos los datos personales tienen esa característica. Bueno, y una vez hecho este primer inciso, entramos ya de lleno a lo que son los principios del derecho a la protección de datos. En este sentido, el artículo 4 de la Ley Orgánica de Protección de Datos, la 15/1999, nos habla del principio de la calidad de los datos. Bueno, el principio de la calidad de los datos es un principio de principios, porque dentro de la calidad de los datos se contienen otros principios jurídicos de la protección de datos. El artículo 4.1 nos dice que solo se podrán recoger datos para su tratamiento cuando sean adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con el ámbito y las finalidades determinadas, explícitas y legítimas para las que se hayan obtenido. Como nos fijamos, requiere en primer lugar que existan finalidades determinadas, explícitas y legítimas para el tratamiento de los datos. Esto es lo que nosotros llamamos el principio de finalidad. Solo se pueden tratar datos cuando existe una finalidad determinada y explícita para tratar esos datos. Pero además debemos combinarlo con el artículo 4.5 que nos dice que los datos de carácter personal serán cancelados cuando hayan dejado de ser necesarios o pertinentes para la finalidad para la cual hubieran sido recabados o registrados. Así que el principio de finalidad exige, en primer lugar, que exista una finalidad que sea determinada y que sea específica para el tratamiento de esos datos, y asimismo el principio de finalidad exige que cuando esa finalidad deje de existir, pues esos datos personales sean cancelados. Este sería, digamos, una de las patas del principio de calidad de los datos. Otro aspecto, otro principio dentro del principio de calidad de los datos es el principio de proporcionalidad. Recordar que el artículo 4.1 nos habla de tratamientos que sean adecuados, pertinentes y no excesivos. El principio de proporcionalidad exige que solo se realice un tratamiento de datos cuando ese tratamiento sea necesario, cuando existan razones de necesidad que permitan realizar ese tratamiento y que en ningún caso sea excesivo, es decir, que vaya más allá de esa finalidad por la cual fueron recogidos y tratados los datos en origen. Y, finalmente, la otra de las patas de este principio de calidad de los datos lo encontramos en su apartado tercero, que nos dice: los datos de carácter personal serán exactos y puestos al día de forma que respondan con veracidad a la situación actual del afectado.
Es decir, el principio de exactitud y veracidad de los datos personales. Una vez esos datos han dejado de ser exactos, de oficio, el responsable del tratamiento debe activar aquellos mecanismos que sean necesarios para volver a ponerlos al día, para que esos datos que tiene sean exactos, ¿no? Y en cualquier caso, el usuario tendrá, como comentaremos más adelante, el derecho de rectificación, a rectificar aquellos datos que no sean exactos. Bueno, esto es uno de los principios que podéis trabajar y desarrollar con el estudio de los demás materiales que tenéis en el texto guía elemental y en el texto guía la versión extendida. Podéis trabajarlos en profundidad y analizar algunos casos prácticos que allí yo mismo comento. Por otro lado, encontramos en el artículo 5 de la Ley Orgánica de Protección de Datos lo que yo, bueno, es un principio, el principio de información, pero lo que yo acostumbro a mencionar como el binomio derecho-deber a la información. De un lado, porque el ciudadano, cuando se recaban sus datos personales, tiene derecho a recibir información exacta de para qué finalidad van a ser tratados esos datos, hasta cuándo, con qué motivo, etc. Y, de otro lado, es un deber, porque visto desde la óptica del responsable del tratamiento, es el deber de informar correctamente de para qué finalidad van a ser usadas esos datos, ¿no? Así, el artículo 5 de la Ley Orgánica de Protección de Datos nos dice que siempre cuando se soliciten datos personales, los titulares de esos datos deberán ser informados de modo expreso, preciso e inequívoco. Entonces, esta información que se da, que se transmite a los titulares de los datos, debe ser precisa, inequívoca y expresa. Bueno, hay una serie de requisitos que se reúnen en los diferentes apartados del 5.1 de la Ley Orgánica de Protección de Datos, que hay que saberlos, hay que estudiarlos, están, como decía anteriormente, en el texto guía, la versión elemental, en la que se comentan todos estos aspectos. Otro de los principios que es básico y fundamental para comprender pues todo el universo de la protección de datos es el principio del consentimiento, que es el que se encuentra regulado en el artículo 6 de la Ley Orgánica de Protección de Datos. No se pueden tratar datos personales cuando el titular de esos datos no ha prestado el consentimiento para ese tratamiento específico que persigue una finalidad específica y concreta, ¿no? Así, el artículo 6.1 nos dice que el tratamiento de los datos requerirá siempre el consentimiento inequívoco del afectado, salvo que la ley disponga otras cosas. El mismo artículo 6 nos habla, más adelante, de cómo debe ser ese consentimiento. Ese consentimiento debe ser libre, debe ser inequívoco, debe ser expreso para la finalidad que se pretende conseguir. Pero asimismo, ese consentimiento se puede prestar en un determinado momento y posteriormente el titular de esos datos puede revocar ese consentimiento. Es decir, el consentimiento es perfectamente revocable y esto es un elemento que hay que tener en cuenta, que en la propia Ley Orgánica de Protección de Datos se menciona y se desarrolla también en el reglamento de la Ley Orgánica de Protección de Datos más en extenso, y que es un elemento esencial para entender el consentimiento y la recogida y tratamiento de los datos personales. En principio, consentimiento no plantea mayores problemas. Hay ciertos momentos, ciertos tratamientos, cierta recogida de datos que no necesita de ese consentimiento del afectado, de ese consentimiento del titular de los datos personales. ¿Cuándo sucede eso? Por ejemplo, cuando estamos hablando de fuentes accesibles al público. ¿Por qué? Pues porque hay una legislación administrativa al respecto que obliga a las entidades administrativas, en este caso los boletines oficiales, a que publiquen información administrativa que es pública y debe ser conocida por todos. Esa información, en principio, y de acuerdo con el redactado actual de nuestra Ley Orgánica de Protección de Datos, pues digamos que las fuentes accesibles al público escapan a la aplicación de la Ley Orgánica de Protección de Datos. En ese sentido, no se le podría aplicar el principio de consentimiento. Pero lo mismo pasa, por ejemplo, cuando existe un interés legítimo para el tratamiento de los datos. Cuando existe un interés legítimo para tratar ciertos datos personales, como podría ser un interés informativo, como podría ser un interés estadístico, como podría ser, por ejemplo, un interés histórico o cultural, ese tratamiento de datos puede estar justificado porque existe ese interés legítimo, incluso sin el consentimiento del titular de los datos. Este es un elemento importante y a tener en cuenta. Además de esto, analizaremos
a lo largo del módulo que hay una serie de datos que son sensibles y que son especialmente protegidos. Son los datos que tienen que ver y que están relacionados con los aspectos más claves de la vida íntima de las personas, ¿no? o que su revelación puede provocar importantes daños sobre el honor, la reputación o otros bienes conectados con el derecho fundamental a la protección de datos. Así, por ejemplo, el artículo 7 de la Ley Orgánica de Protección de Datos habla de que nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias. Cuando alguien pretenda tratar datos personales relacionados con la ideología, la religión o las creencias, incluido aquí pues, la afiliación sindical, necesita el consentimiento expreso del titular y por escrito, que es una garantía mayor para tratar estos datos. Después también está todo lo relacionado con las medidas de seguridad que debemos de aplicar cuando tenemos que tratar este tipo de datos personales. Y esto ya lo estudiaréis en este caso en el módulo correspondiente relacionado con las medidas de seguridad. También hablamos de unos datos sensibles cuando vamos de datos relativos pues, digamos, a la tendencia sexual, a la naturaleza racial o incluso los datos relacionados con la salud de las personas. En este caso, la ley orgánica también establece algunos matices que tienen que ser tenidos en cuenta y tienen que ser considerados y que todos ellos están debidamente apuntados en los materiales que todos vosotros tenéis y que podéis profundizar en su conocimiento. Dejando de lado ya el tema de los datos especialmente sensibles o especialmente protegidos, también comentamos en este módulo el artículo 10 que establece el deber de secreto. El artículo 10 nos dice que el responsable del fichero o del tratamiento de los datos está obligado al secreto profesional. Al secreto profesional y a no revelar los mismos y al deber de guardarlos con diligencia. Lógicamente, esto es un deber de secreto que se deriva también de la naturaleza y podríamos decir que es una extensión de los principios que hemos comentado anteriormente, contenidos en el artículo 4, 5 y 6 de la Ley Orgánica de Protección de Datos, que exigen que ese responsable actúe de manera diligente y que guarde secreto en relación con los datos que va a tratar. Está, a mi juicio, relacionado con el principio de finalidad, porque uno solo puede utilizar los datos para una determinada finalidad, entonces debe mantener secreto para que no se puedan utilizar para otras finalidades distintas y que pueden llegar a ser ilegítimas, ¿no? Asimismo, también en este módulo comentamos, y más extenso en los materiales, lo que se entiende por comunicación de datos, que está regulado en el artículo 11 de la Ley Orgánica de Protección de Datos. ¿Cuándo se produce esa comunicación de datos? Es cuando se produce una comunicación de datos a un tercero, pero exceptuando claramente el supuesto del artículo 12, que es el acceso a los datos por cuenta de terceros, que no se entiende comunicación de datos, que es cuando se produce básicamente la relación entre el responsable del tratamiento y el encargado del tratamiento de datos. Pero volviendo al tema de la comunicación de datos, el artículo 11 de la Ley Orgánica de Protección de Datos nos dice que cuando se produzca una comunicación de datos entre la persona o el responsable del tratamiento y un tercero, siempre debe existir el consentimiento del titular de los datos personales. Imaginemos un supuesto bastante claro. Estamos en un colegio, hay una asociación de padres y madres de los alumnos de ese colegio y es lógico que esa asociación de padres y madres de los alumnos del colegio quieran utilizar los datos personales de los padres y de los menores para poder organizar actividades conjuntas. En este caso, el colegio está realizando una cesión, una comunicación de datos, una cesión de datos, actúa como cedente y de algún modo el cesionario sería la asociación de madres y padres. En este caso, pues estamos en un caso claro que vendría regulado por el artículo 11 y en el que necesitaríamos consentimiento por parte de los titulares para hacer esos datos, ¿no? Porque se produce en el marco de una cesión de datos. El cesionario, en este caso la Asociación de Madres y Padres, también tiene una serie de obligaciones, especialmente relacionadas con el artículo 11.5 de la Ley Orgánica de Protección de Datos, que les obliga
a la observancia de las disposiciones de la presente ley, con lo cual, que en todo aquello que el colegio no haya realizado correctamente y oportunamente en el tratamiento de los datos personales, deberá ser observado también por parte del cesionario, en este caso la Asociación de Padres y Madres. Como decía, un supuesto distinto, que es el que está regulado en el artículo 12 de la Ley Orgánica de Protección de Datos, es el del acceso a datos por parte de terceros, y es la situación típica de que tenemos un responsable del tratamiento, pero a su vez tenemos un encargado del tratamiento. Y en este caso, aplicar las reglas del consentimiento pues pondrían muchas dificultades a poder realizar la finalidad que se pretende con el tratamiento de esos datos personales. Y por eso pues, nuestra normativa lo regula de manera específica en este artículo 12, se desarrolla en el reglamento de la Ley Orgánica de Protección de Datos y podéis obtener más información sobre esto también en los materiales. Muy bien, y dicho esto, de algún modo acabamos la primera parte, la primera gran parte de este módulo 2 de derechos fundamentales, del derecho fundamental a la protección de datos y especialmente de los principios generales que lo inspiran. La segunda parte, que es a la que nos dirigimos ahora, es la relacionada con los derechos ARCO. Los derechos ARCO son los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, y están todos ellos relacionados con los principios que hemos enumerado hace bien poco. En cuanto al derecho de acceso, el derecho de acceso que está regulado en el artículo 15 de la Ley Orgánica de Protección de Datos es básicamente el derecho que tiene el titular de los datos a acceder a los datos personales que tiene responsable de tratamiento en su fichero. Según en los términos quizá más clarificadores que nos da la Ley Orgánica de Protección de Datos, es que el interesado tendrá derecho a solicitar y obtener gratuitamente, siempre de manera gratuita, información sobre sus datos de carácter personal sometidos a tratamiento, el origen de dichos datos, así como las comunicaciones realizadas o que se prevean hacer de los mismos. Bueno, en este sentido no hay más problemas. Este digamos que sería el concepto general del derecho de acceso a los datos personales, y si uno quiere ir más allá, especialmente saber los plazos en el caso de requerimiento en el que se tienen que cumplir, la posterior posibilidad de acudir a la Agencia Española de Protección de Datos, etcétera, 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 todo esto está explicado y en una versión extendida en los materiales, en el texto guía que tenéis disponible en el aula virtual. El derecho de acceso tiene mucho que ver también con el principio de información, es decir, el titular de los datos tiene que saber qué se hace con sus datos personales, con el habeas data, con el núcleo del habeas data, ¿no? Controlar hasta qué punto, hasta qué momento, para qué se están utilizando mis datos personales, ¿no? Pues en este sentido está relacionado el derecho de acceso, ¿no? El derecho a estar informado de qué se hace con mis datos, de qué datos tienes sobre mí y qué tratamiento le estás dando, ¿no? Regulado, como decía, en este artículo 15 de la Ley Orgánica de Protección de Datos. Después también encontramos en el artículo 16 de la Ley Orgánica de Protección de Datos, encontramos dos derechos. Encontramos el derecho de rectificación y encontramos el derecho de cancelación. El derecho de rectificación está relacionado con el principio de exactitud dentro del principio de calidad de los datos. Es tan simple como hay unos datos que son inexactos, solicito que se rectifiquen. En este sentido, se puede realizar de varias maneras. Una, ya sé que esos datos han dejado de ser veraces porque ha pasado el tiempo y han cambiado las situaciones, entonces esos datos ya no son reales, no son verídicos, no son exactos, pido que se rectifiquen. Y la otra es, solicito el acceso para saber qué datos el responsable del tratamiento tiene sobre mi persona. Una vez veo que son datos inexactos, les solicito que los rectifiquen. Sería el ejercicio del derecho de rectificación. En cuanto a plazos, términos, etcétera, pues puede encontrarse más información en los materiales, al igual que con el derecho de acceso. Lo mismo pasa con el de cancelación, ya por avanzado, y en este caso supone el derecho de cancelar los datos personales cuando la finalidad para la que fueron entregados o recogidos pues ha desaparecido, cuando esa finalidad no existe, cuando esa finalidad no ha existido nunca. Bueno, son múltiples los supuestos en los que uno puede exigir la cancelación, cuando no se prestó el consentimiento o cuando ese consentimiento para realizar ese tratamiento pues se revoca. Simplemente por la revocación del consentimiento en muchos casos podríamos posteriormente solicitar la cancelación de esos datos personales. Es importante
matizar que cuando hablamos de la cancelación de los datos personales no hablamos de la cancelación o la supresión de facto de esos datos personales, sino que es un proceso que, en primer lugar, lo que se produce es el bloqueo. El responsable del tratamiento de esos datos personales deberá proceder al bloqueo de esos datos personales que se pretenden cancelar, no dándoles ningún tipo de tratamiento, ni, evidentemente, produciendo ningún tipo de cesión ni demás. Durante un periodo de tiempo determinado se conservarán de manera bloqueada para posteriormente proceder a su supresión. Todo el proceso, una vez más, está explicado y detallado en los materiales que encontraréis en el aula virtual. Y finalmente, en relación con los derechos ARCO, nos queda pendiente hablar del derecho de oposición. El derecho de oposición es un derecho particular, especial, porque hasta bien entrado los años 2007-2008 no nos habíamos encontrado en ningún supuesto en el que se hubiese aplicado el derecho de oposición. ¿Qué se entiende por derecho de oposición? Nada mejor que acudir al artículo 6.4 de la Ley Orgánica de Protección de Datos para encontrar su definición. Nos dice que en aquellos casos en los que no sea necesario el consentimiento del afectado para tratamiento de los datos de carácter personal, y siempre que no haya una disposición legal en contra, el titular de los datos podrá oponerse a su tratamiento, a ese tratamiento de datos, cuando existan motivos fundados y legítimos relativos a una concreta situación personal. En tal situación, dice la ley, el responsable del fichero excluirá del tratamiento los datos relativos al afectado. ¿Esto en qué supuestos está pensado? Pues el derecho de oposición está pensado básicamente para cuando el titular de los datos no ha consentido un determinado tratamiento, por ejemplo, con casos de las fuentes accesibles al público, o por ejemplo, cuando hay un interés legítimo, como puede ser, pongamos por ejemplo, un interés informativo en publicar una información sobre mi persona, por ejemplo. En estos casos se publica la información, ya hay un interés legítimo. Hasta ahí bien, nosotros estamos obligados a consentir de que se publique esa información en el Boletín Oficial del Estado, estamos obligados a que se publique esa información en el medio de comunicación en la medida que esa información sea veraz y tenga interés público, pero sin embargo no queremos que un tercero o terceros traten nuestros datos personales y le den posterior difusión o le hagan posterior tratamientos, etc. Este es el supuesto claro de lo que se ha venido a llamar derecho al olvido, o una de las patas de lo que se ha venido a llamar derecho al olvido. El derecho de oposición que se utilizaba en informaciones que eran, algunas sí y algunas no, legítimas en origen, y que por el contrario los titulares de esos datos personales se veían extremadamente perjudicados cuando el buscador o un buscador en internet les daba mayor difusión a esos datos personales y pues, especialmente cuando eran informaciones relacionadas con hechos que hablan bastante mal de nuestro pasado. Básicamente, el derecho de oposición ha tenido aplicación práctica única y exclusivamente en todo aquello relacionado con el derecho al olvido, porque más allá de estos supuestos pues no ha tenido aplicación alguna. En cualquier caso, para saber más sobre el derecho al olvido, para profundizar en el concepto sobre el derecho de oposición, una vez más, pues están disponibles en los materiales pues contenidos y supuestos prácticos que os pueden ayudar también a resolver a los casos prácticos que os he planteado, e incluso uno de ellos va precisamente o toca este tema, que es el caso práctico número 1. Dicho esto, en los materiales también tratamos el artículo 18 de la Ley Orgánica de Protección de Datos y todo aquello relacionado con la tutela de los derechos ARCO, que son los que acabamos de ver. La tutela de los derechos ARCO como derechos, pues en este caso son unos derechos específicos, son derechos administrativos que tiene el ciudadano en caso de que su reclamación realizada frente al responsable del fichero o al encargado del tratamiento no surja efectos porque no se cumplen con los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, siempre le quedará la vía de acudir a la Agencia Española de Protección de Datos con el procedimiento que está preparado a tal efecto, solicitando la tutela de los derechos ARCO, que aquí han sido comentados. Y bueno, después hay que recordar que estamos hablando de un derecho fundamental a la protección de datos, que es un derecho fundamental. Luego, en caso de incumplimiento de no tutela por parte de la Agencia Española, siempre nos quedaría pues la vía de otras vías, la vía jurisdiccional, y en su última instancia, en casos especiales, pues acudir pues, a la vía de amparo ante el Tribunal Constitucional. Finalmente, el artículo 19 de la Ley Orgánica de Protección de Datos habla del derecho a recibir una indemnización.
lo que convierte este derecho también no solo en un derecho administrativo, la protección de datos, sino también en un derecho civil. Aquí hay una fuerte discusión doctrinal sobre si entender que este precepto tiene alguna validez o no, ya que a la práctica ha tenido muy poco uso este artículo 19 de la Ley Orgánica de la Protección de Datos. En principio, los interesados que, como consecuencia de un incumplimiento en el tratamiento de los datos personales, sufran algún tipo de daño ilegítimo, tendrán en su derecho resarcir la lesión o el daño en sus bienes o derechos con una indemnización. Esto sería el derecho a recibir una indemnización. Como decía, es un debate interesante porque muchas veces se producen lesiones sobre bienes fundamentales, sobre otros bienes jurídicos fundamentales que parten en un tratamiento inconsentido de los datos personales. Esto podría pasar, por ejemplo, en el caso de algún caso del derecho al olvido, ¿no? Hay un tratamiento de datos por parte de un medio de comunicación que no es del todo exacto, esos datos personales se incluyen en una noticia y no son exactos, por tanto, se parte de una vulneración en el tratamiento de los datos personales, en un tratamiento no correcto de esos datos personales, y en cambio se acaba produciendo un daño sobre el honor de la persona, porque al mezclar los datos personales de una determinada persona, por ejemplo, vamos a poner un supuesto de hecho, con los datos relacionados con la comisión de un ilícito, cuando esa persona no tuvo participación alguna en la comisión de ese ilícito, estaba imputada por ello, pero finalmente fue absuelta, pues seguramente acaba ocasionando un daño a la reputación de esa persona por esa publicación de esa noticia, y sin embargo su origen está en la protección de datos. Como os comento, de todos modos, hay un fuerte debate doctrinal alrededor de este tema, y no acaba de quedar claro porque este derecho a la indemnización, estrictamente relacionado con la protección de datos, pues no ha tenido recorrido desde que se aprobó hasta el día de hoy. Y bueno, básicamente esta es la segunda parte de este módulo 2. Hemos visto en un primer momento pues, los principios generales de la protección de datos, hemos visto en esta segunda parte los derechos ARCO, los derechos, las facultades subjetivas relacionadas con la protección de datos, en lo que se concreta, y básicamente esto es todo. Espero que esto os sirva de ayuda para empezar a leer los materiales, a profundizar sobre los contenidos, y en la medida de lo posible os recomiendo pues, que os leáis la versión extendida de la guía, porque contiene casos prácticos que os ayudarán a entender mucho mejor el contenido de lo que os quiero explicar y de lo que es necesario que aprendáis a lo largo de este curso. Y esto es todo.